Mm, No, pues imagínate, yo muy contenta, muy afortunada de haber tenido como la oportunidad de estar en toda esta cantidad de películas, además porque todas son tan disímiles entre sí que cada película en sí misma pues es un viaje diferente, así que pues he aprendido un montón de los directores, de las producciones, de los actores con los que he tenido la oportunidad de compartir con la comunidad misma donde se ha grabado cada una de estas películas, así que no, me considero más que afortunada y con un aprendizaje pues por supuesto constante. Cada producción a la que uno llega es un universo distinto y es la oportunidad de aprender y aprender más. No, mira que yo estuve en Perro Come Perro, yo era uña 8. Solo me ve mi mamá y yo. Yo estuve primero en Perro Come Perro, pero aunque el personaje que hacía allí era muy pequeñito, yo creo que esa primera vez ahí con Carlos fue muy bacana porque me permitió entender cómo era todo el tejemaneje de la cinematografía, entender lo que significaba el foco, el plano, las marcas. Como te digo, a pesar de que era un personaje muy, muy pequeñito, me dio muchas herramientas como de interpretación y sobre todo de saber cómo es que funciona todo dentro del set. De modo que cuando ya llegó Doctor Alemán, que fue la segunda película así ya grande, importante, pues yo ya entendía mucho de lo que pasaba allí, ya entendía muchos códigos, muchas situaciones, mucha terminología que no creas, eso le hace a uno sentirse como mucho más tranquilo y mucho más relajado ahí en el set y entender qué es lo que está pasando, porque como todo es tan grande, todo es tan desbordado y abismal, pues digamos, siempre es importante entender qué es lo que está pasando allí. Sí, 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 eso era puro fondo alemán, sí, era alemán básicamente, toda la producción venía de allá y acá simplemente se contrataron como el equipo humano, el equipo más grande y toda la parte técnica, pero pues los productores, el director, el actor mismo sobre el que se basó la historia, todo era alemán, era alemán. De resto todos éramos criollitos, criollitos caleños colombianos. No, yo después hice Boisek. Hice una peli también de otro director alemán, muy joven, muy novel él en su trabajo, pero fue chévere también, porque para él era también descubrir cómo hacer un largo, él ya había hecho como cortometrajes y cosas mucho más pequeñas, pero Boisek le dio la oportunidad como de entender a lo que significaba hacer una película grande y sobre todo con cero presupuesto, ¿no? Porque todos los que estábamos allí lo hicimos más de ganas, porque realmente la parte económica era inexistente. Todos pusimos algo, o sea, mi papá terminó trabajando allí también, ayudando a llevar cosas para armar la locación, todos, o sea, todas las familias terminaron participando y fue interesante el experimento porque fue una especie como de cine comunitario, el barrio se pegó muchísimo también a ese proceso porque se grabó por allá por Mojica y lo que me parece más interesante de esa peli fue la adaptación cinematográfica que el man hizo de la obra, porque Boyce realmente es una obra de teatro, pero el man logró hacerle como una adaptación cinematográfica interesante y siento que allí todos los elementos coincidían y daban para que hiciera una gran historia. Fue un muy buen ejercicio, muy buena, muy buena. Luego hice también un personaje muy pequeño en 180 segundos, la peli de Alex, ajá, sí, también muy chévere. Yo siento que más tan importante como los personajes grandes, por supuesto que están los personajes pequeños, porque ellos son los que construyen todo el universo sobre el que giran, digamos, los protagonistas, los personajes secundarios. Y de todas maneras, para un actor en formación, así sea el personaje más pequeñito, que saque la uña, que salga por detrás, que diga cualquier texto chiquito, digamos, es una experiencia grandísima, es un trabajo de aprendizaje. Y allí habían grandes actores, digamos, estaba Angélica, estaba, ay, este otro actor que se me escapa, estaba Luis Fernando Montoya, que también es un gran actor, y compartir con ellos ahí en el set, y sobre todo con Alex, que también era como su primer largo y estaba entregándole alma, corazón y vida a esta película, pues fue también chévere oírlo hablar a él, ver cómo dirigía, cómo se realizaba toda esta película aquí a nivel local. Fue chévere, muy chévere ese proyecto. Amor es peligroso, la de Toño. Luego hice, ajá, con Marlon, con Katy. Fue muy chévere también esa peli, porque esa peli tenía otra estética, era en los 80s, entonces obligaba también a tener como unos códigos muy particulares allí
no en la actuación obviamente, pero sí desde el vestuario y desde la utilería y la escenografía te manda, digamos, a un universo que ya no existe, pero el que tenés que hacer creíble. Y eso me parecía muy, muy interesante. Y Marlon, pues por supuesto, es un gran actor y tuvimos un par de escenas, pudimos compartir varias veces, aprender mucho de él y de todo el equipo, obviamente, que estaba trabajando allí en esa producción. Digamos, un actor comunica desde la palabra, desde el gesto, desde el cuerpo, el movimiento, la respiración, y si uno de estos medios o canales de comunicación se suprime por dirección, pues obliga a que el actor comunique de otras maneras. En La Tierra y la Sombra sí había diálogos, obviamente eran muy mínimos, muy escasos, pero porque la situación misma, o sea, no te permitía, no había la posibilidad de que los personajes hablaran porque los personajes están ahogados, no saben qué decir, los personajes están en un punto en donde todo se va a acabar, la familia se va a desmoronar, así que ellos están en una incertidumbre, el no saber qué va a pasar, el no saber si el hijo se va a morir, el no saber si me voy o si me quedo, el padre que llega no sabe si hizo lo correcto, la abuela no sabe si recibió, nadie sabe qué va a pasar, y esa incertidumbre pues obviamente se refleja en el texto mismo, en el guión, con la supresión de diálogos. Los personajes dicen lo justo, lo que tienen que decir, ni le falta, ni le sobra, está lo que tiene que pasar. De estar con Fátima Toledo y la preparación con ella fue fundamental. Fue muy interesante esa experiencia también porque habitualmente uno como actor llega al guión desde su propia intuición, desde lo que habla con el director y pocas veces uno tiene esta especie de coach, digamos, de entrenamiento. Y siento que con Fátima no fue un entrenamiento como usted tiene que hacer el personaje de esta manera o tal otro, usted tiene que mirar así, no. Ella por su propia metodología lo ayuda a uno muchísimo como a encontrar y a buscar en sus propias emociones, un poco lo que en teatro se llama como la memoria emotiva, pero eso llevado al cine pues tiene otra connotación muchísimo más grande. Y en este proceso pues digamos Fátima tuvo mucho tacto y la producción también porque estuvimos 2 meses trabajando muy fuerte para que precisamente cuando llegara el momento del rodaje pudiera sentirse como la familia construida. Pero pienso que eso es lo bonito del cine, pillas, el cine te permite un poco como indagar sobre la cartografía de las emociones humanas. Yo siento que todos tenemos mucho de nuestros personajes y así uno diga que el personaje que uno interpreta está muy distante de lo que uno es en la vida, yo no creo tanto esa teoría, yo sí pienso que todos tenemos algo de asesinos, yo sí creo que todos tenemos algo de rencorosos, de esos, no sé lo que te digo, la cartografía de las emociones es tan amplia que yo siento que a veces uno no se da cuenta de hasta dónde puede llegar a sentir, hasta dónde puede llegar a provocar y el cine te permite eso, te permite encontrarlo. Y yo lo entendí muy bien con Fátima, cuando ella nos hacía escarbar como dentro de las emociones, o sea, ¿cuántas veces usted ha querido matar a su mamá? ¿Cuántas veces no sintió como esa, o cuántas veces no sintió impotencia por hacer algo que pudo haber hecho, pero finalmente no lo hizo? Y ese descubrimiento es interesante porque es un redescubrimiento sobre vos mismo. Porque cuando uno está en proceso de formación como actor, pues efectivamente uno llega, hay una obra que se propone, un director que dirige una propuesta de personajes, eso se ensambla y bien, digamos, es old school, esa es la vieja escuela, ¿cierto? Y un poco así a veces funciona en el cine también, la historia está montada, los actores llegan, se ensaya, se monta y ya, pero cuando viene un director con unas propuestas distintas, novedosas, arriesgadas, donde él mismo está temeroso, pues eso me parece interesante porque construimos sobre la incertidumbre y no sobre algo concreto, entonces cada día es un descubrimiento, ¿pillas? Tanto para el director como para los actores que no estamos habituados a hacerlos, entonces ¿y para dónde vamos? No, yo no sé, pero hágale, esa incertidumbre se vuelve creativa también, porque te saca de lo seguro, entonces te obliga a crear y me parece interesante y por supuesto yo contenta y feliz de haber aceptado participar de esos proyectos y sobre todo entender que también hay otras formas para contar. Sí, sí, y yo creo que es importante la escuela, yo siento que es importante enseñar porque enseñar es la forma justa de vos devolverle al universo lo que te ha dado. Porque no tiene sentido que, digamos, yo aprenda tanto de Carlos como de César, como de Felipe Guerrero, si eso se va a quedar conmigo, no tiene sentido, porque el aprendizaje se construye en doble vía. Entonces, si todo eso que tengo no lo devuelvo, no lo entrego, pues
¿para qué no lo haga? Por lo menos yo no lo haría, pero a mí me gusta enseñar y yo tengo vocación maestra y me gusta compartir con mis estudiantes, desde el más chiquito que tiene 3 meses, porque trabajo con bebés, hasta los más grandes pues que están en la universidad, y siento que enseñar es la forma justa de agradecerle al universo todo lo que me ha dado. El teatro nos mantiene en forma, si no esto se atrofia, digamos, el cuerpo se atrofia, se queda quieto, se queda estático, y hacer teatro es la posibilidad de vos tener un diálogo vivo y constante con el público, porque lo tenés allí a 2 pasos, a 3 pasos, y en esta comunión artística que se da cada vez que estás en la sala, pues ese diálogo invisible en que vos le das al espectador y el espectador te da tanto, eso es comida viva para el alma, o sea, sin eso vos no podés vivir, si no te quedas con la cámara y ya, digamos, el diálogo no fluye, no ocurre, ocurre pero de otra manera, quiero decir. Sin embargo, el teatro lo que hace es mantenerte vivo, no atrofiarte como actor. Y a mí me hace falta, uno necesita contar historias, necesita hacer que el público se mueva, que salga pensando, que sintas que le cambiaste algo, y hoy le aportaste algo a alguien, hoy le cambiaste el punto de vista a alguien, así sea para levantar escamas, así sea para emocionarlo, para conmoverlo. Eso es lo que me parece más bonito del teatro. No, mira que en mi corta trayectoria cinematográfica yo he tocado un poco de todo, desde el director que no te deja oler ni el guión ni por chiste, que te dice usted no va a ver el guión, usted va a llegar así, yo sé que uno llega a la historia así, sin saber qué va a pasar, hasta el director que dice le entrego el guión solamente a usted y a los otros actores no, o hasta el que te permite improvisar y transformar eso. Y como te digo, son formas de creación y creo que es interesante que uno pueda tocar un poquito de cada cosa, que uno esté abierto y receptivo, por supuesto, porque no faltará de pronto el actor que de pronto sienta que, como así, pero que no van a dejar ver el guión, y entonces, claro, no faltará el que de pronto sienta que le hace falta esa parte. Pero en mi caso particular yo he sido muy receptiva y a mí me parece interesante eso, o sea, que te muevan, que te movilicen, que construyas desde la incertidumbre, desde el no saber hasta de saberlo todo. Parece chévere, como todas las posibilidades habidas y por haber de crear, todas son bienvenidas, todas.